contamos con dos connotados expositores, profesor aquí presente Marcelo Leve. Profesor Leve, profesor titular de acá de la universidad, doctor en física en Hamburgo. Hoy día nos va a hablar del concepto de realidad filosófica desde la perspectiva de la física cuántica. Por su parte, después de la presentación del profesor Marcelo, va a venir el profesor Diego Romero, quien es licenciado doctor en física por la Universidad Católica y magíster en filosofía de la física por la Universidad de Oxford, quien nos va a hablar dentro del área de filosofía de las ciencias acerca de la noción de realismo estructural. Cada expositor tendrá media hora para exponer y al final habrá una sección de preguntas del público. Así que tengo que dar un abrazo para... Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Oscar León, que organizó el ciclo, me contactó, me invitó a participar, es realmente un privilegio contar con este nuevo tipo de actividades que no son usuales en nuestro quehacer universitario. Si nos atenimos al concepto filosófico, siguiendo el sabio consejo de mi querido amigo y colega Fernando Méndez, yo debo declarar que vengo a hablar desde la ignorancia. En la física me siento más seguro. Pero son temas que me han fascinado toda la vida y que en cierto modo gatillaron en mí el interés por dedicarme a la física. Entonces, vamos a ver. Estas son preguntas muy antiguas. ¿De qué están hechas las cosas? Y necesariamente ligado con aquella pregunta, otra pregunta: ¿cuáles son las interacciones que cohesionan la materia y que nos permiten apreciar el mundo tal como lo vemos hoy en día, como experiencia cognoscitiva? En el Goethe, en Fausto, en la primera parte, yo lo voy a traducir, está esa célebre frase que dice que yo reconozca lo que en su intimidad mantiene cohesionado al mundo. Esa es la meta que siempre tuvo Fausto en su vida y que lo motivó a seguir adelante. Claro que la frase que sigue es lamentable porque dice que ha perdido el tiempo, que se perdió lo mejor de su vida y que no valió la pena. Pero la inquietud está presente siempre. Yo quiero partir con Immanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg, que en mi opinión, lo poco que yo he aprendido y leído, yace en la base de todo el desarrollo de la epistemología moderna en la filosofía. Tan pronto uno empieza a leer sobre filosofía de la ciencia, filosofía del conocimiento, impagaritablemente, más temprano que tarde, uno termina enfrentándose con Kant y su filosofía o su visión. Básicamente, y esto es de forma extremadamente abreviada, lo que Kant pretende introducir en la crítica de la razón pura es la interpretación de dos mundos que se llama idealismo trascendente. Distingue entre el mundo de las apariencias y el mundo de las cosas en sí, tal cual lo llaman, las cosas en sí. Hablemos un poquito de las cosas en sí. Estas son cosas o hechos o entes absolutamente reales. Esto es interesante, en el sentido de que ellas existirían con cualquiera que sean las propiedades que pudieran tener, con prescindencia de la existencia de humanos que pudieran percibir, es decir, una realidad externa que trasciende a la experiencia cognoscitiva empírica de las personas a través de los laboratorios, de los equipos de medición. Se supone que esa realidad está allí antes que nosotros podamos decir nada al respecto. En cambio, las apariencias no son absolutamente reales en este sentido, por cuanto su existencia y propiedades dependen de la percepción. Yo puse entre paréntesis mediciones humanas, en vez de humanas pueden reemplazar mediciones de equipos experimentales, con el grado de sofisticación que ustedes se pueden imaginar.
En todo caso, el mundo de las apariencias serían, en consecuencia, representaciones mentales de observaciones. Y las apariencias nos alejan de la realidad de las cosas en sí. Olvidé mencionar que las cosas en sí, dado que es una realidad eterna, externa a nosotros, son atemporales y sin realización espacial, nos dice Kant. A mí me interesa comentar además, porque va a ser interesante cuando comience a hablar de física cuántica, el tema de las categorías a priorísticas que Kant formula. Estas son condiciones que él imagina son necesarias para pensar en conocer, pensar en hacer una experiencia cognoscitiva de la naturaleza o de la realidad. Un poquitito de categorías. A priori, los elementos, que son las categorías a priorísticas, son elementos, estructuras, o como quieran llamarlo, o conocimientos que no tienen un origen empírico, pues descansan en la naturaleza de la propia razón. Esto es muy interesante, esto ya nos remonta en una versión más depurada al mensaje original de Platón de la realidad ideal externa. Pero estos son elementos que viven fuera del conocimiento empírico y que yacen como una condición previa a que el hombre pueda conocer algo. Entre estas categorías Kant incluye el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son conceptos a priorísticos, necesidades que la mente requiere para poder conocer. Y después, previas al posible conocimiento. Y la experiencia, que conduce a condiciones a posteriori, que es la otra clasificación, requiere de un espacio y un tiempo a priorístico. Es muy notable, hay que entender a Kant como un hombre de su tiempo. Kant, lo vieron ustedes, en 1741 nace, o sea, poco tiempo después que muriera Newton. Es un hombre de esa época. En nuestra perspectiva actual, Kant se sorprendería extremadamente si escuchara hablar que los físicos consideran el número de dimensiones del espacio-tiempo como una eventual variable dinámica en la evolución del universo. Sospechamos fuertemente que en los comienzos del universo el número de dimensiones del espacio-tiempo no era lo que era, es una variable dinámica que evoluciona y a la que le ocurren cosas. Pero sigamos enfocándonos en esta perspectiva histórica. Y Kant hizo suya la definición que nos da Newton en los principios matemáticos sobre el tiempo, y esto está extraído literalmente de los principios. Newton nos dice el tiempo absoluto, verdadero y matemático. Esto suena a las condiciones a priorísticas de Kant. O duración, fluye uniforme e igualmente por propia naturaleza e independientemente de cualquier factor externo. El tiempo relativo, en cambio, aparente y ordinario, es alguna medida de la duración por medio del movimiento, como el de un reloj, por ejemplo, que es el que se usa ordinariamente en vez del tiempo verdadero. Es notable esta definición porque desde la perspectiva de un físico, sobre todo la primera parte, no dice mucho. No dice mucho porque para entender aquella frase que habla el tiempo verdadero que fluye uniformemente. ¿Qué es lo que es fluir uniformemente si no se dispone ya del concepto de tiempo para medir ese grado de uniformidad? De modo que no es una verdad o un statement, yo creo, de gran interés desde el punto de vista de la física. La física aparece en la segunda parte de la frase, el tiempo aparente. Y el tiempo verdadero es una entelequia que está allí y que concuerda plenamente con el concepto de categoría cognoscitiva a priori. Ahora es interesante cómo la física acude al rescate de estos conceptos metafísicos. Y quiero señalar que metafísica es definida por Kant como el intento cognoscitivo con prescindencia de cualquier elemento empírico. O sea, el conocimiento que se puede adquirir solamente por el uso de la razón, eso es metafísica para Kant. Y en ese sentido yo voy a hablar de metafísica. De modo que el tiempo verdadero al que alude Newton es un tiempo metafísico.
Einstein en 1905, en el famoso paper de la relatividad especial, rescata ese tiempo y lo pone a disposición de los físicos, siguiendo un poco el espíritu de la segunda frase de Newton. Pero él lo define simplemente como que el tiempo es lo que marcan los relojes. Eso suena extremadamente barato, extremadamente de cosa de la vida diaria. Pero sin embargo, es notable las implicancias que esa idea lleva consigo. Por ejemplo, podemos entender por qué relojes puestos a distintas alturas marchan con velocidades diferentes. De modo que el tiempo es lo que vamos a medir en los relojes. Y dejamos, al menos en la física, la idea de este tiempo a priorístico que existe, tal cual. Pero sin embargo, ahora voy a hablar un poquito de física cuántica, muy breve, pero vamos a volver a retomar estos conceptos posteriormente. La física cuántica la podemos abordar desde muchas perspectivas. Yo me voy a remontar al famoso experimento de 1911, donde Ernst Rutherford en realidad no era quien hizo el experimento, sino que fueron Geiger y Marx, pero Geiger y Marx eran sus jóvenes ayudantes, y en la historia esto quedó como el experimento Rutherford, pero probablemente se asomó un par de veces. No voy a describir el experimento, pero este experimento es extraordinariamente trascendente porque condujo a la primera concepción del átomo realmente interesante. Había una anterior, pero que era muy contradictoria, que era este modelo atómico. Toda la materia del átomo concentrada en un centro, cargado positivamente, extremadamente masivo, en torno al cual de algún modo orbitan los electrones, y la gente esto lo relaciona inmediatamente con el modelo planetario del sistema solar. Sin embargo, esto está profundamente equivocado. No puede tener existencia física este modelo así concebido. Esta imagen resultará falsa. Entonces, voy a saltar. Lo que se midió realmente, lo que uno mide de los átomos, son, por ejemplo, excitar al átomo y esperar que este átomo vuelva a su estado fundamental emitiendo luz. Uno estudia esas líneas espectrales. Y ese es el conocimiento que uno tiene sobre el átomo. Si uno se toma en serio el modelo de Rutherford, uno concluye que es absolutamente inestable, porque un electrón dando vuelta en torno al núcleo, el núcleo se llama ese centro masivo, está en un estado acelerado, y la electrodinámica clásica de Maxwell nos enseña que un electrón acelerado irradia, emite luz, y al emitir luz pierde energía y cae al núcleo. Y ustedes dirán, bueno, pero a lo mejor caen 4 siglos. No, caen 10 a la menos 9 segundos. Cálculo súper cosa. De modo que este átomo es absolutamente inestable. Y sin embargo, este modelo conlleva algo de verdad, porque los experimentos mostraron que efectivamente los electrones estarían en otra parte y no en el núcleo. ¿Quién desarrolló un modelo basado, un modelo por primera vez cuántico basado en el modelo planetario? Fue Niels Bohr, pero sobre eso no quiero hablar ahora. Hablemos de los espíritus radicales. Los espíritus radicales son los físicos que nos presentaron una visión totalmente distinta del mundo. Yo creo que un héroe máximo de esta pléyade de personas incluye a Schrödinger, Dirac, Max Born, el mismo Niels Bohr, que sin duda este joven Heisenberg. Heisenberg en 1925, probablemente con 24 años de edad, propuso construir una teoría basada exclusivamente en observables. Él se dijo, mire, no sé si hay órbitas en el núcleo. Al fin y al cabo yo no observo las órbitas en el núcleo, sino que observo consecuencias de esa estructura electrónica que son los espectros de líneas o de emisión de luz. Y en base a eso infiero la posible existencia de órbitas, pero jamás he visto las órbitas. Entonces, Heisenberg se propuso construir una teoría basada exclusivamente en observables. Esto es curioso, porque esto es lo que se llama positivismo en filosofía. Solamente se refiere a las cosas que puede medir y ni siquiera piensa en la existencia de una realidad independiente previa al conocimiento empírico. Pero sin embargo acá vamos a ver cómo ocurre una cosa muy curiosa.
Entonces, él descubrió un hecho súper interesante 2 años después de cuando formuló y desarrolló esta primera teoría basada en observables. Descubrió algo que en mi opinión es el núcleo central de la física cuántica. Si alguien me pregunta, dime, ¿dónde yace el core, el corazón, la esencia de la física cuántica? Yo diría que yace en el concepto del principio de incertidumbre. ¿Qué dice? Bueno, ustedes lo han leído, han escuchado hablar, esto ya es algo bastante popular, que no puede conocer simultáneamente la posición y el momento. Un momento en esa letra P es la masa por la velocidad, o sea, no puedes conocer la posición y la velocidad con exactitud, con lo que inmediatamente el concepto de órbita en un sentido de la mecánica clásica desaparece. Eso tiene una traducción, se puede demostrar que esto es equivalente a decir que tampoco conoces exactamente la energía si es que medir esa energía toma un cierto intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo asociado en la medición implica una cierta incertidumbre en el valor de la energía que mides. Este principio es como un velo protector que no nos permite llegar a la realidad más íntima de la materia. Está protegido, pero es muy importante que está protegido porque permite el mundo cuántico como lo conocemos. Esta es la isla de Helgoland, que queda en el mar del norte. En la Segunda Guerra fue usada como para guardar submarinos, qué sé yo, pero juega un rol muy importante porque en esta isla es donde Heisenberg descubrió y desarrolló su idea de construir una teoría positivista basada exclusivamente en observables. Y él quiso entender el átomo de hidrógeno. Comenzó con su trabajo en Göttingen, donde era asistente del profesor Max Born, pero él cuenta en su libro, que lo tengo acá conmigo, que fue víctima de fiebre de heno o alergia y tuvo que, por indicación médica, dejar Göttingen y ir a un lugar con brisas marinas. Se fue a Helgoland por 2 semanas. Quería entender el átomo de hidrógeno, pero se dio cuenta que el átomo de hidrógeno era tremendamente complicado, no lo podía manejar, y simplificó la cosa. Es algo que siempre se nos dice: si la realidad es muy complicada, acerquémonos a través de modelos más simples, en la esperanza que esos modelos guarden una remembranza o nos permitan atisbar el verdadero problema. No siempre tenemos éxito en la empresa. Y entonces, en vez de trabajar el átomo de hidrógeno, esto voy a trabajar nada más. Imaginemos que el átomo fuera un electrón atado por un resorte al núcleo, un oscilador armónico. Y comenzó a trabajar, y en el libro, que se llama Der Teil und das Ganze, o la parte y el todo, comenta lo siguiente. Ya eran casi las 3 de la madrugada cuando el resultado final del cálculo estuvo frente a mí. ¿Qué es lo que quería él calcular? Él quería ver si su procedimiento era consistente, y se dio cuenta que la consistencia requería de la conservación de la energía. Entonces él calculó todos los procesos y cuenta que se equivocaba, que estaba muy nervioso, que avanzaba, pero finalmente llegó a tener clarísimo que la conservación de la energía se había mostrado válida en todas sus partes. Y esto fue un trabajo de matemática. Él estaba calculando, usando metodologías de matemática. Y como esto surgió por sí mismo, sin ninguna constricción, ya no pude dudar que la mecánica cuántica era una estructura completa, libre de contradicción. En un primer momento me sentí profundamente conmovido. Tuve la sensación de contemplar una base que yacía debajo de la superficie de las apariencias atómicas, de una sorprendente belleza interna. Sigue agregando, no me ocupo en la transparencia, que además le produjo una especie de mareo, darse cuenta que él podía accesar a esa belleza, a esa realidad subyacente a través de un lenguaje matemático. O sea, las matemáticas revelaban esa cosa que estaba por debajo. Esta realidad subyacente hemos aprendido hoy en día sorprendentemente abstracta. Cuando un físico habla de un problema de mecánica cuántica,
como lo hacemos muchos a menudo. La imagen de la pelotita que gira es una primerísima imagen, pero enseguida nos desenvolvemos en un lenguaje que es totalmente abstracto, que el espacio de Hilbert, que los operadores de Hilbert, etcétera, etcétera. Y esa pasa a ser la realidad a la que nos referimos a diario. En consecuencia, yo tiendo a pensar que esa realidad subyacente pareciera acercarse a lo que Kant definía como la cosa en sí. Y esa cosa pareciera que tiene que ver con matemáticas, como una realidad externa a la realidad física a la que nos movemos a diario. Hechos extraordinarios de la mecánica cuántica. Un hecho extraordinario. Al medir, y medir significa interactuar con un equipo, un aparato donde hay una agujita que se mueve, algo, se altera fundamentalmente y en forma inevitable las características del sistema cuántico. El resultado, y además, eso es una cosa, y además que no sabes, no puedes predecir con certeza cuál va a ser el resultado de una medición, porque solamente vas a conocer la probabilidad de obtener un cierto resultado. Entonces esto nos lleva a una pregunta sorprendente. ¿Existe una realidad independiente del observador? ¿Por qué? Por cuanto esta sería la realidad que tú aprendes a través de la experiencia, porque el hecho de observarla la altera profundamente. Y esto ahora, y esto es el hecho curioso que a mí me llama mucho la atención, partiendo de una visión extraordinariamente positivista, como es la que propone Heisenberg al desarrollar la mecánica cuántica, terminamos con una entelequia, en principio, que nos lleva peligrosamente cerca de Berkeley y Hume, quienes dijeron que la realidad es producto de la mente. Esto es el idealismo extremo de la filosofía inglesa. Kant acepta parte de la realidad, pero la deja como realidad escondida. Esa realidad que es la cosa en sí. Yo tengo la firme convicción que la cosa en sí es una realidad matemática. Pero eso es una opinión personal, probablemente me pueden echar la patada. Otro hecho notable, que es interesante, pero no tanto para nuestra discusión, es que cuando miden en un laboratorio, el aparato de medición es inevitablemente un objeto clásico. Es un aparato que mide 10 centímetros por 20, pesa un par de kilos, tiene cables, etc. No es un objeto cuántico. Objetos cuánticos son objetos chiquititos, que viven en distancias del orden de los tamaños atómicos o menores. Y en este sentido, conocer la realidad cuántica pasa por la física clásica. En este sentido, la física cuántica no es totalmente completa, no puede prescindir de la física clásica, y esto es una suerte de paradoja. Entonces, todo esto, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la realidad subyacente? Todo parece indicar que cualquier referencia a esta realidad es abstracta y pasa por constructos de imágenes matemáticas sofisticadas. La realidad en el sentido de lo tangible, de lo que percibimos a diario, cuando vamos a los mundos cuánticos, se empieza a diluir. La cosa en sí de Kant requiere de imágenes muy radicales, abstractas, nuevas y que inevitablemente son de origen matemático. De ahí esta frase que a mí me gusta mucho. Hay un libro que editó Stephen Hawking que se llama The Dreams That Stuff is Made Of, los sueños de los que está hecho la materia. Y ese libro contiene una recopilación de todos los artículos fundamentales de la física cuántica. Están 4 papers de Schrödinger, los papers de Heisenberg, conferencias de Heisenberg, y llega hasta la teoría cuántica de campo. Parece que es verdad que la realidad está hecha de sueños, ¿cierto? Sueños que se manifiestan en un lenguaje matemático. Si tú quieres entrar a la intimidad misma, no puedes entrar mucho porque está protegida por el principio de incertidumbre. Y es más, cuando quieres comprenderla, tienes que dejar el mundo de la experiencia diaria y entrar a este mundo en el que yo me siento como en casa. Si yo en el espacio Hilbert en mi casa me lo conozco bien. Bueno, Horacio, mi querido colega de La Plata, un experto en el espacio de Hilbert, qué sé yo. Pero es el mundo que para mí es tan real como esto. Y ese es el mundo donde yo puedo entender la física cuántica y la realidad que ella conlleva. Un par de palabras más. Diego, ¿cuánto tiempo lleva? Tiene todavía, profesor. No tiene. Seguimos. Un poquitito de la extensión del realismo, de la realidad.
El año 1935, estos tres personajes escribieron un paper absolutamente notable. Einstein, Podolsky, Rosen, lo que se llama EPR, y es la paradoja de Einstein, Podolsky, Rosen. Ellos se preguntaron, ¿puede considerarse completa la descripción de la realidad proporcionada por la física cuántica? Inventaron un Gedankenexperiment, un experimento ideal que no lo hicieron ni lo van a hacer, se hizo posteriormente, hace poco. Alan Aspect en París hizo estos experimentos que propusieron. Porque ellos no aceptaban esta idea de que la realidad es perturbada de un modo no predecible en el momento en que uno la quiere conocer a través de un experimento. Y ellos dan una definición de realidad que es kantiana, 100% kantiana. Ellos dicen, cuando, sin perturbar en modo alguno un sistema, acuérdense la definición de la realidad de la cosa en sí de Kant, cuando, sin perturbar, podemos predecir con certeza el valor de una cierta cantidad física, entonces, dicen ellos, existe un elemento de realidad que corresponde a dicha realidad física. En otras palabras, no acepta ellos un elemento de realidad asociado a una cantidad que no se puede, cuyo valor no podemos predecir sin perturbar. Bueno, esto fue siempre el drama que persiguió a Einstein toda su vida. Él no aceptaba esta realidad oculta, misteriosa, impredecible, sino que era un hombre, en cierto modo kantiano, pensando en una realidad concreta, física, y él propuso que la mecánica cuántica requería de lo que se llama variables escondidas, que eran variables que no conocíamos, pero que si las conociéramos, la mecánica cuántica sería tan determinística como la mecánica clásica. Y este trabajo inició una actividad pletórica en torno a un realismo local. Lo de local tiene que ver con el siguiente hecho. Esto tiene que ver con considerar un sistema, por ejemplo, de dos electrones. Preparan dos electrones y estos electrones se alejan. Se pueden alejar todo lo que quieran, al extremo, un extremo de la galaxia y el otro. Y el punto interesante es que si yo mido la propiedad de un electrón acá, inmediatamente altero las propiedades del otro electrón. Esto llamó profundamente la atención porque se pensaba que era una transmisión instantánea de la información, lo que viola postulados de la relatividad especial, pero hoy sabemos que no es así. Pero sí es así, que al medir la propiedad de un electrón en el extremo de la galaxia altera la del otro, inmediatamente eso se lo doy firmado y avalado. No sé con qué lo puedo avalar, pero pareciera que eso es así. Y esto llamó tan profundamente esto es lo que se llama la paradoja EPR, esencialmente. Ha habido muchos intentos de completar la física cuántica mediante lo que se llaman variables ocultas. El teorema uno de los resultados más extraordinarios que yo conozco de la física de la segunda mitad del siglo XX es el teorema de John Bell. Bell demostró que no son posibles teorías con variables ocultas, porque inevitablemente van a contradecir los resultados de las mediciones cuánticas que conocemos. Así de fuerte, contundente, de esto que impresiona muchísimo. Entonces, no hay variables ocultas, el indeterminismo va a persistir siempre, y la realidad cuántica está protegida por el velo de la incertidumbre. En mi opinión, la cosa en sí de Kant es una realidad matemática, pero esto no lo tomen en serio ni lo vendan, por favor. De eso hablamos ya. Y sin embargo, el principio de incertidumbre que uno diría, oh, estoy frustrado, me siento pésimo, no puedo conocer la realidad íntima. Sin embargo, es maravilloso porque permite la ocurrencia de un montón de procesos que llamamos virtuales, donde, curiosamente, por breves instantes de tiempo se viola el principio de conservación de la energía. Estoy pensando en cosas como esta, olvídense de eso, que viene de un fotón, y el fotón genera un par, esto que avanza para allá es un electrón, y esto que retrocede en el tiempo es un antielectrón. Si ustedes le meten ecuaciones a esta cosa, eso no puede ocurrir, porque no se conserva simultáneamente el momentum y la energía.
Pero no se olviden que por ahí está ese velo misterioso, delta E, delta T mayor o igual que H barra medio, donde dicen que si delta T es muy chiquitito, puede violar la energía. Y estos procesos que aparecen espontáneamente, sin que tengamos injerencia sobre ellos. Acá tienen un electrón que avanza, emite un fotón y lo vuelve a absorber, etcétera. Esos procesos sí pueden ocurrir por breves instantes de tiempo y se llaman procesos virtuales. Y esto condujo a un concepto de la realidad muy interesante, que fue resultado del trabajo de Dirac. Paul André, Maurice Dirac, acá tienen a Dirac y Heisenberg juntos en Oxford, lugar donde estudió Diego, por supuesto. Dirac, al intentar cobijar bajo un mismo techo estas ideas de la mecánica cuántica y la relatividad especial, se dio cuenta que el vacío no está vacío, sino que el vacío está lleno de procesos virtuales. Y está lleno de electrones, de energía negativa en particular. Él propuso en su teoría la existencia de un antielectrón que no se conocía, que fue descubierto posteriormente. De modo que el vacío está poblado y eso se debe a efectos cuánticos. El vacío cuántico no está vacío. Esto es sorprendente, es un medio fluctuante, como una suerte de sopa en ebullición, como me recordaba Sofía al comienzo. Tú me hablabas de que se iba a hablar de la sopa en ebullición. Y esto es un cuadro de Van Gogh que no se ve muy bien, pero que muestra esa pincelada gruesa dramática de Van Gogh, en que la pintura aparece, desaparece, se sumerge. Es una imagen que nos evoca esta idea. ¿Y qué es lo que cuáles son los procesos que ocurren en este vacío bullente, fluctuante? Todos estos procesos, por ejemplo, acá que aparece un par electrón-positrón dentro, cuando un electrón interactúa con otro electrón, entre medio hay millones de procesos debido a la naturaleza fluctuante por el vacío. Esta idea terminó, perfecto. Esta idea fue básicamente introducida por Feynman, que enfatizó el mundo de las fluctuaciones en lo que se llama QFT, que es teoría cuántica de campo. Aristóteles nos decía, la naturaleza tiene horror al vacío. Y es interesante cómo Aristóteles describía el avance de una jabalina. Él se preguntaba, ¿por qué avanza una jabalina? Basándose en esta hipótesis, decía, lo que pasa es que el aire se precipita detrás del vacío que va dejando la jabalina y la va a empujar. Es interesante, inteligente, pero obviamente alejada de cualquier experimento que pudiera haber hecho. Aristóteles nunca hizo experimentos. Y retrasó en cierto modo el progreso de la física. No estoy hablando del Aristóteles en su rol en ciencias políticas, la organización del Estado, pero en la física lo retrasó 2000 años. Porque la gente se lo tomó terriblemente en serio, no fue de Aristóteles. Pero este vacío cuántico, ¿qué implicancias físicas tiene? Una de las implicancias más sorprendentes que yo conozco es el efecto Casimir, que fue medido muy recientemente. Este es el señor Casimir, que trabajaba en los laboratorios Philips en Ámsterdam. Consiste simplemente en que pongan dos láminas metálicas muy delgaditas, muy cercanas, no están cargadas, dos láminas metálicas, y van a ver que hay una fuerza atractiva entre ellas. Uno puede demostrar que la fuerza atractiva entre esas láminas surge de las fluctuaciones del vacío, y eso está medido empíricamente. Hay muchas otras cosas. Otra sorprendente consecuencia de esto es que la masa, la letra M de F igual a M por A, de E igual a MC cuadrado, la masa, se origina en el vacío, por algo que llamamos ruptura de simetría, y esto es el llamado mecanismo de Higgs. No tengo tiempo de hablar, pero quiero solamente mencionar posibles implicancias dramáticamente importantes de esta idea. Futuro. El futuro, yo diría que probablemente el desarrollo de conceptos cuánticos nos van a conducir a un futuro absolutamente impensable, diría, tanto desde el punto de vista práctico como conceptual. Estoy pensando en computadores cuánticos basados en la idea de entrelazamiento. Estoy pensando en un conocimiento
más desarrollado, más cercano a los primeros instantes de esta historia. Me refiero a la física del Big Bang. Y yo creo que toda la sociedad va a cambiar producto de este esfuerzo. Me cuesta imaginar el desarrollo de una idea, cualquiera, estoy hablando de la física cuántica, que haya introducido cambios más radicales en nuestra sociología, en cómo vivimos. Ustedes tal vez no se dan cuenta, pero cuando hablan por un teléfono celular, cuando juegan al videogame, cuando prenden el computador, lo que está subyacente es la física cuántica. Nada de eso sería posible sin fenómenos cuánticos como el efecto túnel, que no tienen analogía y que están clásicas y que están ciertamente protegidos por ese velo misterioso. Más o menos eso es lo que yo quería mostrar. Muchas gracias. Física cuántica. Por su parte, después de la presentación del profesor Marcelo, va a venir el profesor Diego Romero, quien es licenciado y doctor en física por la Universidad Católica y magíster en filosofía de la física por la Universidad de Oxford, quien nos va a hablar dentro del área de filosofía de las ciencias acerca de la noción de realismo estructural. Cada expositor tendrá media hora para exponer y al final habrá una sección de preguntas del público. Así que tengo que dar un abrazo para... Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Oscar León, que organizó el ciclo, me contactó, me invitó a participar, es realmente un privilegio, que cohesionan la materia y que nos permiten apreciar el mundo tal como lo vemos hoy en día, como experiencia cognoscitiva. En el Goethe, en Fausto, en la primera parte, yo lo voy a traducir, está esa célebre frase que dice que yo reconozca lo que en su intimidad mantiene cohesionado al mundo. Esa es la meta que siempre tuvo Fausto en su vida y que lo motivó a seguir adelante. Claro que la frase que sigue es lamentable porque dice que ha perdido el tiempo, que se perdió lo mejor de su vida y que no valió la pena. Pero la inquietud está presente siempre. Contar con este nuevo tipo de actividades que no son usuales en nuestro quehacer universitario. Si nos atenimos al concepto filosófico, siguiendo el sabio consejo de mi querido amigo y colega Fernando Méndez, yo debo declarar que vengo a hablar desde la ignorancia. En la física me siento más seguro. Pero son temas que me han fascinado toda la vida y que en cierto modo gatillaron en mí el interés por dedicarme a la física. Entonces, vamos a ver. Estas son preguntas muy antiguas. ¿De qué están hechas las cosas? Y necesariamente ligado con aquella pregunta, otra pregunta. ¿Cuáles son las interacciones? Marcelo Leve, profesor titular de acá en la universidad, doctor en física en Hamburgo, y hoy día nos va a hablar del concepto de realidad filosófica desde la perspectiva de la... Yo quiero partir con Immanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg, que en mi opinión, lo poco que yo he aprendido y leído, yace en la base de todo el desarrollo de la epistemología moderna en la filosofía. Tan pronto uno empieza a leer sobre filosofía de la ciencia, filosofía del conocimiento, impacitablemente, más temprano que tarde, uno termina enfrentándose con Kant y su filosofía o su visión. Básicamente, y esto es de forma extremadamente abreviada,
lo que